Bueno, bienvenidos al Centro Cultural Inca Garcilaso, que cumple 20 años de creado. Este es el año de celebraciones de las 2 décadas del Centro Cultural, cuya misión es difundir la cultura peruana aquí y en el mundo. En este momento tenemos 5 exposiciones, todas, perdonen que hable del centro que dirijo, pero son exposiciones muy interesantes a las cuales los invito a todos a visitarlas después de esta presentación. El Centro Cultural en estos 20 años, imaginarán cuántos certámenes culturales ha organizado, cientos de exposiciones artísticas, presentaciones de libros, ciclos de cine, conciertos, seminarios, conferencias. Y ahora tenemos justamente la presentación de un libro muy interesante con invitados muy atractivos. Me acompaña Francesca De Negri, doctora en literatura y humanidades por la Universidad de Londres, profesora de humanidades en la Universidad Católica, escritora, ha publicado varios libros. Me acompaña el embajador de Italia, Massimiliano Mazzanti, que está aquí en el Perú hace poco tiempo. El director general de Europa, el embajador Alberto Campana, y a mi derecha el editor del libro, uno de los 3 editores del libro, que es el embajador César Jordán, actual director de Cooperación Internacional. Este libro, hay una sorpresa, dicho sea de paso, al final de esta presentación acerca del libro, resume en 2 palabras la historia de las relaciones entre Perú e Italia, cuando se iniciaron. Obviamente los contactos vienen de la época en que Italia no era todavía una república, no era un país unificado, y sobre todo tiene 2 partes muy importantes, que es la presencia de Italia en el Perú, que no es del siglo XIX, sino viene desde el siglo XVI, del Cinquecento, y la presencia del Perú en Italia, que también es sumamente importante. Es un país obviamente que tiene una relación muy profunda y centenaria, más que centenaria, con nuestro país. Quiero pasar la palabra al editor del libro, es el único editor aquí presente, lamentablemente, perdón, el señor Sánchez Concha está aquí, discúlpeme. Quien ha fallecido es el José Antonio Mazzotti, falleció lamentablemente hace no mucho tiempo. Nos acompañan 2 editores y quiero pasar la palabra al embajador César Jordán para que nos hable un poco de cómo surgió esta importante iniciativa. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Gracias, Hernando, por este escenario para la presentación de la 2ª edición del libro Perú-Italia, Más allá, Oltre el Bicentenario. Gracias nuevamente al Centro Cultural que representas, a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático, embajadora Lilia Bayón, por hacer posible esta 2ª edición, que como su nombre lo indica, va más allá del Bicentenario. En efecto, hace 4 años nos tocó organizar a editores y autores entre Lima, Italia, Estados Unidos, Uruguay y Cuba la confección de este libro. Fue presentado la primera edición en 2021 en la Villa Medicea del Poggio Imperial en Florencia, un hermoso escenario en el marco de la reunión anual de la Asociación Internacional de Peruanistas. Agradezco hoy a todos los involucrados en esta edición y en especial a mis amigos coeditores, Rafael Sánchez Concha aquí presente, y a José Antonio Mazzotti, quien, como ya se ha dicho, nos sonríe desde arriba, seguramente contento con esta 2ª edición. Se trata de 14 textos en español, 6 en italiano y 1 en inglés, de los cuales haré una breve reseña, no exonerando de la lectura, que espero disfruten y que será posible gracias a que a la salida obsequiaremos, como ha dicho Hernando, esa es la pequeña sorpresa, un ejemplar del libro a cada uno. Ya la dijo. No podía resistirme. El volumen se divide en 4 secciones, no necesariamente cronológicas, sino temáticas. Perú e Italia desde el encuentro de los mundos. Sandro Patruco, quien es también alguien que se nos ha adelantado, ofreció 3 textos,
un repaso de los italianos que llegaron al Perú desde la conquista, un estudio sobre Nicola Carmine di Caracciolo, príncipe de Santo Buono, virrey napolitano él y virrey del Perú, y una reflexión sobre el aporte italiano a la gastronomía de la Lima borbónica. Muchas gracias, Sandro. Elena Romiti nos ilustra sobre la relación del Inca Garcilaso con el humanismo italiano y la influencia en su obra, sin dejarse caer en la polémica de si Garcilaso en su periplo europeo estuvo efectivamente o no en la península. Rafael Sánchez Concha, uno de nuestros coeditores, se refiere a la presencia espiritual y hasta heroica de religiosos y laicos italianos en el Perú. El cubano Joaquín Santana nos ilustra la relación entre Antonio Gramsci y José Carlos Mariátegui en su ascripción humanista del marxismo. En la otra sección, Perú-Italia en la independencia, José Quesada Maquiavelo nos habla de Andrea Bolognese, músico ligure, quien firmó el Acta de la Independencia, contribuyó a la formación de la música en los inicios de la República Peruana y fue padre nada menos que nuestro héroe del ejército, Francisco Bolognesi. Dicen que fue profesor de Paganini. Y dicen que fue profesor de Paganini, en efecto. Saniel Novoa se refiere a Antonio Raimondi, milanés, quien fue padre de la geografía peruana moderna y ayudó a la construcción del proyecto nacional. Osvaldo Holguín nos habla de la agitada presencia de José Carlos Mariátegui, de Giuseppe Garibaldi en Perú y su impacto en la memoria de Ricardo Palma. Y finalmente María Eugenia Veneri estudia el inicio de la presencia diplomática del Perú en Italia y de Italia en el Perú, sazonada con un picante episodio romántico. La otra sección, la huella peruana en Italia, nos habla de Javier, quien no tiene apellido, que nos cuenta cómo su plan de probar suerte en Italia durante 3 meses se convirtió en una nueva vida por más de 3 décadas. Un ejemplo de la integración de los migrantes. Valentina Manu, Camila Marcucci y Margherita Valentini nos explican el fenómeno de los conciertos de huayno en Italia y cómo ayudan a sobresalir a los inmigrantes peruanos. Verónica Pastorino se refiere a la veneración del Señor de los Milagros en Italia y su relación con la llamada doble ausencia. Muy modestamente, por mi parte, quise contribuir con un estudio preliminar sobre la importante y a veces desconocida presencia artística de Santa Rosa de Lima en Italia desde el barroco. Máximo Gianolio de Domodossola crea una hermosa semblanza sobre la hazaña transalpina de Jorge Chávez y Marta Canfield desarrolla un sentido retrato del poeta y artista Jorge Eduardo Eyelson y su significativa presencia en Italia. La cuarta y última sección, la huella italiana en el Perú, donde Bárbara y Davide Rocchi nos cuentan cómo Giovanni Anchilotto, aviador, héroe italiano de la Primera Guerra Mundial, superó el récord de altitud en los Andes peruanos hace más de un siglo. Nuestro querido y ausente José Antonio Mazzotti, de severo editor, terminó entusiasmado con el libro y aportó un completo estudio sobre escritores, investigadores y artistas peruanos de origen italiano, destacando su aporte a nuestra cultura nacional. Flavio Greiner y Andrea Pavía nos contribuyen sobre la importante presencia ayer y hoy de los empresarios italianos en el Perú. Y finalmente PROMPERÚ, con la valiosa intervención de Giovanni Bonfilio aquí presente, nos presenta un importante listado de los diferentes puntos de atracción que reflejan la presencia italiana en el Perú. Para no abusar más de su amable atención y paciencia, me detendré aquí y terminaré con unas palabras que constan en la placa del monumento a Jorge Chávez en Domodossola, inaugurado en 1926 por el entonces rey de Italia, y que de alguna manera inspiraron esta obra y reflejan nuestra historia común. Atentando contra la salud mental de ustedes, voy a decirlo en italiano. Allego Chávez, cittadino peruviano, per la conquista delle vie del cielo, primo trasvolando le Alpi, sacrificó la giovinezza ardente. Muchas gracias. Cedo la palabra a Francesca De Negri, que es amiga de siempre
este centro cultural. Ella grabó no hace mucho un video muy interesante sobre la palabra del bicentenario. ¿Qué palabra fue? La libertad. Libertad. Cada intelectual escogía una palabra y ella escogió la palabra libertad. Y Francesca, escritora intelectual, profesora de humanidades, como dije, profesora en Alemania también, estudió en Londres y es considerada una humanista muy importante en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, primero agradecer al director del Centro Cultural, Inca Garcilaso, el ministro Hernando Torres Fernández, gran amigo, por esta amabilísima invitación para compartir este momento con el excelentísimo señor Massimiliano Mazzanti, embajador de Italia, con el embajador César Jordán, ex cónsul general de Perú en Turín, y con el embajador Alberto Campana Boluarte, para presentar este magnífico libro que es Perú, Italia, más allá del Bicentenario. Ya el título me parece muy sintomático de lo que pretende el libro. Las efemérides, como sabemos, normalmente son el punto de partida para mirar hacia el pasado. Pero este libro en realidad nos invita a mirar el pasado para tejer con todos esos hilos de convivencia, de interlocución y de intercambio cultural, humano, comercial, militar, artístico, seguir tejiendo brillantes cuadros de cooperación entre Perú e Italia. Y es un magnífico libro, además, porque lo que hace es ofrecernos algunas piezas muy sugerentes, todas ellas, para que nosotros y nosotras podamos rearmar esos diversos puentes que nuestros antepasados y nuestros contemporáneos han venido construyendo en todos los ámbitos profesionales, ámbitos vivenciales de cada uno y de cada una. Son puentes gracias a los cuales nos conocemos mucho mejor los dos países, nos hemos hecho además globales y en realidad, más allá de las colectividades, también son puentes que nos han hecho mejor a cada una de nosotros, a cada uno de nosotros como personas capaces de saber que más allá de las puertas y de las ventanas hay otros mundos, hay otredades que nos esperan para seguir aprendiendo, ellos de nosotros, nosotros de ellas y de ellos. Y esta aventura, como ya lo han dicho el embajador César Jordán, el ministro Hernando Torres Fernández, esta aventura comienza en realidad antes de la colonia, empieza en la conquista. Lo que nos dice el profesor Sandro Patruco, a quien perdimos el año pasado, a quien seguimos llorando, un gran profesor de la Universidad Católica, que falleció el mismo año, qué increíble, el mismo año que Mazzotti, que José Antonio Mazzotti, quien además de ser un gran poeta, un poeta traducido en diversas lenguas, El zorro y la luna es uno de sus libros que recoge su poesía y ha sido traducida ampliamente. Además de poeta, pues ha sido un gran activista del peruanismo. Y bueno, regresando al profesor Patruco, a Sandro, en su artículo él habla justamente de cómo hay registros que tal vez no han sido corroborados, pero que apuntan a que la gran mayoría de extranjeros no españoles en la conquista eran italianos. Algunos hablan hasta de 200. Me parece
un número excesivo, pero si uno lee todo el libro de Perú-Italia, más allá del bicentenario, veremos que esas cifras que nos parecen excesivas, en realidad se repiten en todas las épocas. En el siglo XVI, en el barroco, en la independencia, en la República Peruana y en la contemporaneidad, por lo que tal vez no sean tan excesivas. Y el otro punto que señala Sandor Patruco, gran historiador colonialista, es que la mayoría de esos italianos eran ligures. A mucha honra, porque soy de descendencia ligure. Y nos cuenta Sandro que el primer grupo de italianos ligures vinieron al Perú en sus labores marineras, ¿no? Eran capitanes de barco y luego se establecieron en diversos puertos de la costa. Y también, por supuesto, vinieron con ellos artistas, maestros carpinteros, artesanos, cocineros, etc. Hay uno de los artículos de Patruco que me gustó mucho acerca de la cocina italiana en el barroco, y después de leer ese artículo es imposible no comer unos tallarines con salsa verde o unos tallarines con salsa roja o una sopa a la minuta, sin entender que todos esos ingredientes llegaron al Perú en el siglo XVII o XVIII, solo que lo hemos olvidado. O sea, cualquiera piensa que el tomate y la albahaca es peruana, pues no, es italiana. En la independencia resaltan los personajes que todos conocemos y no me voy a detener en ellos, solamente los ha mencionado además ya el embajador Jordán. El padre de Francisco Bolognesi fue uno de los que llega al Perú, Andrea Bolognesi, como maestro de la capilla de la catedral, y colaboró enormemente en la formación musical de los peruanos. Luego también, por supuesto, hay un artículo riquísimo sobre Raimondi, pero me voy a detener un poquito en el de Garibaldi, del profesor Holguín, otro colega mío de la Universidad Católica, porque es un artículo muy sabroso en el que nos recuerda sobre este relato de Palma acerca de Garibaldi, en el que, como era de esperar, Garibaldi es acriollado de principio a fin. En realidad Garibaldi habla, se mueve y pelea como cualquier criollo de la Lima antigua, de la Lima republicana. Otra cosa muy interesante es que escribe el doctor Holguín, que Garibaldi en sus memorias, a partir de ese año y unos poquitos meses que se queda en Lima, habla de cómo al final de esta terrible pelea que tuvo con un periodista francés, estamos hablando de los años 60, 1860, como en sus memorias recuerda que al final de esta pelea, en la que salieron heridos los dos, el francés y él, dice, salieron a las calles miles y miles de italianos. Y lo que me hizo pensar, yo no sé si habría miles y miles de italianos en 1860 en Lima, pero ciertamente es algo más que compartimos, esa capacidad de exagerar para hacer más densa la salsa de la vida, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahí está Garibaldi, uno más entre nosotros y nosotras. De la República también escribe el doctor Rafael Sánchez Concha, ya en otra nota acerca de los ejemplos de santidad, entre los que destaca el padre Tesa, y creo que todos conocemos aquí al padre Tesa, no lo conocemos personalmente, pero sabemos quién fue, y el laico Luis Mayolo. Es un libro que recoge tonos y miradas muy diversas. Ya en la contemporaneidad, y aquí el artículo del embajador Jordán me ha parecido maravilloso acerca de Santa Rosa, como Santa Rosa, que fue la primera persona
canonizada de América, fue la primera santa de América. Fue beatificada durante el papado de Clemente IX y santificada durante el papado de Clemente X. Pero lo interesante aquí es que creó un furor en Italia, creó como una moda. Hubo una ola de iconización de Santa Rosa que se plasmó en esculturas, pinturas, procesiones, cánticos, marchas. Nuestra santa, pues ya en el siglo XVII, comienza esa labor de peruanizar ciertos rincones de la península itálica. Y ya en la contemporaneidad, y para cerrar y no abusar del micrófono, quiero destacar ese artículo que me gustó muchísimo de una antropóloga, a quien no conocía, Verónica Pastorini, que escribe sobre una etnografía en Bolonia, donde ella va a conocer, a entrevistar a la hermandad, a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros, 2014, y cuenta cómo se forma esta hermandad. Sobre todo eran mujeres que llegan como enfermeras, como cuidadoras de ancianos, cuidadoras de niños. Sabemos que la punta de lanza de la emigración peruana en Italia fueron las mujeres cuidadoras, ¿no es cierto? Y claro, al principio se encontraron muy solas, además, como lo demuestra el testimonio. Ella habla de los años 2000, pero bueno, sí, por supuesto, empieza mucho antes. Y hay un testimonio incluido en el libro, un testimonio anónimo, solamente sabemos de él que es J. No sabemos tampoco dónde está ubicado. Pero él también habla fue su esposa la primera en migrar, y esa soledad, esa nostalgia que sintió al principio, ese desconcierto, como la hermandad, que fueron al principio sobre todo sahumadoras, las sahumadoras de la hermandad en Bolonia, del Señor de los Milagros, y esa sensación de desconcierto absoluto, y cómo en realidad ninguna de ellas había sido parte de la hermandad, ni tampoco eran devotas del Señor de los Milagros, pero como en la parroquia de San Donato se ofrece un espacio para organizar una hermandad, todas acuden y ahí comienza a crear una nueva comunidad de peruanas y de peruanos. Digo nueva porque ya no eran los vecinos cusqueños o los vecinos chiclayanos, que es como las comunidades de peruanos se forman, tanto en Lima como, por supuesto, en regiones. Eran peruanos de todas partes del Perú. Se forman nuevas comunidades y mantienen esos rituales que además he tenido el gran honor y el gran placer de ser testigo de ellos, de ese ritual de la marcha del Señor de los Milagros, ahora que estuve en Roma. Estas devotas y devotos con sus cánticos acompañados por el bombo, los platillos, la tuba, los trombones, los tambores, y que a pesar de esa solemnidad tiñen las calles romanas, boloñesas, napolitanas, de morado y de fiesta. Y luego, por supuesto, son rituales que son absorbidos por las comunidades italianas donde están ellos. Entonces, aquí me voy a detener para la próxima intervención, solo para resaltar estos fantásticos puentes que se van creando desde la religiosidad, desde la gastronomía y desde todos los ámbitos de la cultura humana. Gracias. Gracias, Francesca. Quiero dar la palabra al embajador de Italia, de gran simpatía. Yo es el único embajador, cuando lo veo le digo, no embajador, sino le digo ambasciatore. Embajador Mazzanti, tiene una destacada trayectoria en la Farnesina y en otros países también. Ha estado en Washington, es políglota y quiere darnos unas palabras a propósito de este libro. Muchísimas gracias, director. Hernando Torres Fernández, querido amigo. Tengo aquí un montón de amigos en realidad, porque Alberto Campana es el director general por Europa, entonces mi jefe, el Torre Tagle.
César Jordán es un buen amigo. Tú tienes solo un problema de la presencia en el palco. Es el único no italiano hablante y no de origen italiana, pero es un querido amigo. Pero los otros hablan un italiano perfecto, debo decir, incluida la nuestra Francesca De Negri, que es claramente parte de la misma familia de nuestro amigo Félix. Y Alberto entonces, César Jordán en este caso, un otro que ha servido en Italia, entonces tiene esta italianidad como Hernando en el sangre. Y si me permiten también el doctor Rafael Sánchez Concha, felicito porque esta segunda edición verdaderamente maravillosa, voy a decir por qué. Y el desaparecido coeditor, el poeta y crítico José Antonio Mazzotti. Me permita también de reconocer aquí la presencia de amigos italianos importantes. El presidente del comité es Antonio Simeone. El comité es la representación, el comitado de los italianos en Perú. Entonces se lo representa con su hija, que es miembro del comité también. Y perfectamente, debo decir, como legado, un italiano perfecto también, mi amigo, el jefe del protocolo, gracias a Dios, Lucho, y otros amigos italianos aquí, el presidente de la Asociación Educacional Antonio Raimondi, con las dos escuelas italianas, esperamos la tercera, pronto, y el profesor Bonfiglio, que es el autor, el editor, en realidad, el coordinador de nuestra publicación, de nuestro libro sobre 200 años de relaciones bilaterales. El diccionario, exactamente. Debo decir que esta segunda edición es maravillosa, el título, a partir del título, a empezar del título, porque dona en particular eternidad a nuestra amistad, porque es más allá del bicentenario. Acabamos de celebrar 150 años de relaciones diplomáticas bilaterales en el 2024. Ha sido un año lleno de encuentros, debo decir, de dos visitas muy importantes. Mi viceministro de Relaciones Exteriores, la María Tripodi y también Giorgio Silli. Nunca ha sido dos viceministros a distancia de algunos meses, entonces es una amistad visual, una participación también, desarrollar esto, nuestro diálogo y nuestro mecanismo de consultaciones políticas bilaterales. Y después comisiones parlamentarias, militares, un montón de delegaciones. Es una amistad que se está enriqueciendo día a día visualmente como una cercanía que claramente también cultural, de idioma y de familia. Y cuando se habla de esta publicación, que la segunda es una suma increíble, una concentración de toda la italianidad, de relaciones que se hacen de muchos siglos. Hace muchos siglos, porque cuando, bien dicho, mi amigo el director aquí, cuando dice que es el 1500, con la llegada aquí, se puede decir cuando se habla de historia colonial, lamentablemente de Francisco Pizarro, pero el segundo de Francisco Pizarro era un italiano. Era el artillero, se llamaba en italiano Pedro de Candia, Pedro de Candia, y era en particular de una familia noble veneciana. Ha sido nombrado el griego porque había nacido en Creta, pero Creta al tiempo era República de Venecia, y era una familia noble veneciana. Fue también el primer alcalde de Cusco, el segundo de Lima. Entonces, una persona, esto es uno de los... Bien dicho, se ben recuerdo, César nombró Nicola Carmine Caracciolo como por el rey Felipe, como virrey en el Perú en 1700. Exactamente, un napoletano, un Caracciolo. La familia destacada Caracciolo es enorme en Italia, es muy importante también. Exactamente, te recuerdas bien, ha pasado mucho tiempo en Italia, bravo. Andrea Bolognesi, porque tiene el papá del coronel Bolognesi, era un músico ligur, chiaramente de Liguria, y padre del héroe Francisco Bolognesi. Ellos también, y fue en la Catedral de Lima que dirigió el Te Deum en el 1821. El primero, sí, exactamente, el primo. Antonio Raimondi, hemos hablado un montón de veces, 200 años del nacimiento, claramente el primero a dibujar un mapa geográfico completo de este país, del Perú.
con ¿cuánto? 17.000 kilómetros a dorso de mulo. Imagínate el tiempo como podría ser un geográfico de este nivel. Giuseppe Garibaldi, el héroe de los dos mundos, pero también ciudadano peruano, fiero ciudadano peruano, entonces ido al Callao, después a Casa Malagrita, aquí cerca del Palacio Presidencial. Padre Luis Tezza, fundador de la congregación Hijas de San Camillo también, entonces toda la parte religiosa. Y prometo definir pronto, hemos hablado también de Claudio Rebagliati, que no es ciertamente el único. No me recuerdo si se menciona también l'almirante Grau, porque Grau era de una familia destacada italiana, de la familia Seminario de Piura, entonces de origen italiana también. El héroe máximo de la... ¿Pero qué apellido es el italiano? De Grau. Seminario. ¿Pensaba que era español? No, en este caso es de origen italiano. Comprobada, comprobada. Vamos a hacer una tercera edición. Es un tema muy debatido con nuestros amigos peruanos, pero es de origen italiano. Lo siento mucho, pero amo los amigos españoles, pero en este caso es también de origen italiano. Va a ser un tema de discusión entre los profesores, son más que seguros de esto. Entonces, como bien dicho, nuestra amiga Francesca aquí, es muy visual nuestra amistad. Hace mucho tiempo, es una comunidad de valores, familiar, de sentido. Y este sentido se comparte día a día en toda la cultura. Nuestro amigo Manolo Cacho Sosa acabó de inaugurar ahora, ¿no?, el consulado en Perugia, de donde llega mi papá. Y era de allá, sí, Perugia exactamente. Y con la inauguración también de un restaurante peruano. Y tiene un montón de restaurantes peruanos en Italia, 360.000 peruanos en Italia. Tenemos aquí 50.000 registrados, 1,5 millones de origen italiana, los descendientes, pero tenemos 360.000 peruanos en Italia, un montón de personas, muy dedicados a toda la parte médica en particular. Son enfermeras las mejores que pueden existir en toda Europa, creo. Y en general esta visualidad de amistad se refleja perfectamente en nuestro sentido familiar, cultural, de idioma y político. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad a los dos, a nuestros amigos también no italianos, pero es un honor como siempre. Gracias, estoy aquí por las preguntas. Gracias. Sería interesante escuchar los comentarios del embajador Alberto Campana. Él es el director general de Europa aquí en la Cancillería. Acaba de llegar no hace mucho tiempo de ser embajador en Viena y antes embajador en Turquía, y ha tenido una trayectoria diplomática muy relevante en distintos puestos, tanto en la Cancillería como en el extranjero. Buenos días, señor director, estimado Hernando. Muchas gracias por esta invitación. Estoy honrado de compartir esta, no mesa, pero este escenario con distinguidos amigos. César Jordán, nos conocemos casi 40 años. Este año estoy cumpliendo 40 años de esta casa, si juntamos mi periodo en la Academia Diplomática. Doctora Onegri, un placer compartir con usted, y mi querido amigo el embajador Mazzanti, quien desde el primer día encontré una química muy especial para poder trabajar juntos temas tan importantes. Quisiera también agradecer la presencia del público que nos acompaña. En primer lugar, mi querido amigo el ex canciller Néstor Popolizio, colegas de la Cancillería y especialmente a los miembros de la comunidad italiana acá en el Perú, a quienes le damos la bienvenida en esta casa tricentenaria. Yo lo que quisiera en primer lugar es felicitar a los editores, dos de los cuales nos acompañan hoy día, porque creo que el trabajo que han realizado en este compendio de artículos responde al final a un objetivo y a un fin que quizás no lo pensaron en un principio. En la Cancillería normalmente hay diferentes tipos de creación académica o creación literaria. Hay
personas que escriben textos que son muy interesantes, muy valiosos, pero no necesariamente están vinculados al trabajo de la Cancillería. Mi enfoque ahora que quiero desarrollar es en función de lo que este texto, este libro, este valioso texto puede representar para el trabajo de los diplomáticos peruanos. A diferencia de los textos que mencionaba, literarios, novelas, que pueden ser muy, muy valiosos en ese aspecto. En este caso, estamos ante un texto que creo yo se constituye una suerte de instrumento también de la política exterior que debe ayudar mucho a los diseñadores, a los decisores y a los ejecutores de política exterior en función de Europa y concretamente de Italia. Este libro, principalmente en sus 2 primeros capítulos, pone en relieve lo que ponía yo en mis notas anoche, dando una revisión de estos últimos días, establece lo que serían las huellas de lo que es Italia en el Perú. Pero antes de decir Italia, es de la italianidad en el Perú, porque Italia como tal, como todos sabemos, tiene una existencia como Estado no tan larga, empieza con la unificación, pero la italianidad está presente por siglos y siglos. Esta vinculación entre la italianidad y la peruanidad también, porque el Perú como Estado también tiene poco más de 200 años, pero la peruanidad también tiene muchos años, y por ende Italia y Perú son partes de este exclusivo y reducido grupo de países denominados sedes de civilizaciones antiguas. Son 10 países nada más. Italia y el Perú somos, en función de esta ancestral cultura milenaria que compartimos. Ya el embajador Mazzanti, con el cual muchas veces coincidimos en cosas, menciona un hecho histórico que se afinca en el inicio mismo de la presencia europea en el Perú. El Perú milenario tiene, desde nuestras culturas incas, una identidad propia, pero desde el inicio de la presencia europea en el Perú ya empieza a incorporarse el componente europeo, evidentemente con la presencia española, que es la cultura y el Estado que lleva adelante la conquista y luego la colonia del Perú, y por ende la mayoría de nosotros tenemos apellidos de origen español, pero ya entonces en esta gran empresa conquistadora había una gran presencia de lo que los autores como Lockhart o la doctora hay una historiadora española que menciona a los extranjeros, hacía una mención a los extranjeros. Los números varían, pero hay una presencia, y de esos extranjeros la mayoría tenían procedencia de lo que sería Italia ahora, ¿no? Yo recordaba cuando empecé a revisar el libro hace algunos días, no lo había leído en su primera edición, querido César, lo confieso, me puse a recordar mis clases en la Universidad Católica. Los que hemos estudiado en la Católica acá recordaban a nuestro gran profesor José Antonio del Busto de Utuburu, que sus clases eran realmente maravillosas porque era un relato de la historia casi como él hubiera estado presente en la historia. Y él menciona que efectivamente en la toma de Cajamarca, el día de la captura del Inca, personaje central en esta operación que marcó el inicio de la conquista española fue Pedro de Candia, de origen veneciano, nacido en Creta, pero era de origen veneciano, y que además luego tuvo un gran protagonismo posterior. Fue uno de los miembros de los 13 del Gallo, que decidió en el peor momento de la conquista acompañar a Pizarro. Y eso marca que desde el inicio mismo de la presencia no peruana en nuestra historia hay una presencia italiana, por decirlo de alguna manera. Esta impronta italiana se ha visto en varios personajes y en varios momentos. Quienes me han antecedido en el uso de la palabra se han referido a varios de estos personajes. Yo he hecho un rápido recuento. Se ha mencionado al virrey Caracciolo, la presencia de
Raimondi, Bolognesi, personalidades. Yo quisiera hablar por capítulos. Creo que hay una gran influencia desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de las artes incluso, porque también se menciona en el libro la influencia del manierismo en la pintura colonial peruana, ¿no? El manierismo, pintura a la romana, le decía, ¿no? El manierismo. Una gran influencia también, y esto hay que recalcarlo, en un tema que para ahora en el Perú es importantísimo, es el tema de la cocina, la gastronomía. Ya lo mencionaba la doctora de Negri, una presencia muy importante. Fue delicioso leer ese capítulo en el libro como usted, porque me hizo conocer cosas como lo que eran las alojerías, ¿no? Un término que no conocía, que es donde se vendía la mistela, por así decir. Y también descubrir cómo los primeros cafés, la cultura del café que surge en Londres, llega también acá a través de los residentes españoles, ¿no? Y las panaderías. Hay en el tema culinario una gran impronta italiana, y podría yo mencionar algo que no dice el libro, pero que creo que se lo comenté al embajador alguna vez, que en el propio inicio de la República Peruana, el 28 de octubre de 1821, tenemos que la cena oficial que se dio con motivo de la independencia fue realizada por un chef Coppola, italiano de nacimiento, y a la vez tenemos que el Te Deum fue hecho por un sacerdote italiano. O sea, hay muchos elementos que marcan esta impronta italiana en gran parte de nuestra cultura. Entonces, el libro, que si bien tiene una importancia desde el punto de vista de información para los diplomáticos que van a trabajar el tema Europa, el tema italiano, es también muy, muy delicioso de leer. No me quiero extender cómo las perispecias del virrey Caracciolo para llegar al Perú, las penurias que pasó tenía 14 hijos cuando iba, realmente son, o leer la influencia del humanismo italiano en el pensamiento y los textos de Garcilaso, es realmente a todos que ahora que van a recibir el libro, les recomiendo muy especialmente darle lectura, lo van a disfrutar, de verdad. Pero entonces este libro es un recuento de la huella italiana, una expresión de la huella italiana histórica, una expresión de lo que es la italianidad en el Perú ahora y la peruanidad en Italia. Pero ante todo creo que es una muestra más de que Italia es parte de lo que todos decimos del Perú. El Perú es definido por varias palabras, pero sobre todo por una que es muy importante. El Perú es un país diverso, tiene una diversidad geográfica, una diversidad social y una diversidad cultural. Y en esta diversidad, debemos reconocerlo, esta diversidad cultural, el componente italiano tiene su capítulo especial, con todos los aspectos que hemos dicho. A partir de esta importante presencia de Italia en nuestra diversidad, también retomo una idea muy buena que expresó la doctora de Negri, en el sentido que si bien el libro nos ayuda a leer para atrás en la historia, y el título, en eso coincidimos, que querido Maximiliano, él mismo decía esto, más allá del Bicentenario, pero yo decía más allá del Bicentenario, para atrás y para adelante. Entonces, creo yo que todos estos elementos italianos en el Perú le dan a Italia una especial entidad para poder ser socio del Perú hacia adelante en los esfuerzos que estamos desarrollando para lograr mayores niveles de desarrollo. Tú y yo, estimado Maximiliano, nos hemos planteado en el periodo que nos toca trabajar juntos empujar en este sentido, ¿no? Hay mucho por hacer. Efectivamente hemos tenido, la primera tarea creo es fomentar el mayor encuentro de autoridades de altísimo nivel o de alto nivel. Hemos tenido a la secretaria de Estado María Tripodi, al otro secretario de Estado, la directora del ILA, parlamentarios, y por nuestra parte también
te aseguro que a la conferencia de Diguila habrá una alta representación nuestra. Te confirmo hoy que la fecha propuesta para el mecanismo también se va a cumplir y estamos... Pero es para que vean que cómo trabajamos justamente en eso, en lo que es el futuro de la relación, y ojalá pueda haber una visita presidencial como hemos quedado, ¿no? Italia entonces creo un socio que puede ayudar, es un socio que a partir de su gran impronta cultural en el Perú puede ayudar en el Perú del futuro. El Perú tiene en estos momentos un reto muy grande, que es cerrar esa brecha de infraestructura que tenemos, enorme brecha de infraestructura, más allá de 100.000 millones de dólares, y todos sufrimos esa brecha de infraestructura desde el punto de vista de lo que cuesta llegar al centro. Seguramente muchos de ustedes han tardado más de una hora, algo así, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para que Italia esté presente en todos aquellos proyectos en que pueda competir y participar para hacer líneas de metro, ferrocarriles y todos los demás temas. No dudo que vamos a trabajar en ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias al embajador Campana por tan reveladores comentarios e información sobre las relaciones actuales entre Perú e Italia. Ahora se ha hablado un poco de religión. Yo tuve la oportunidad, así como el embajador Jordán estuvo 5 años de cónsul en Turín, acaba de regresar de Turín, y estuvo antes 3 años en la Embajada del Perú en la Santa Sede. A mí me tocó estar 3 años como cónsul en Milán hace ya algún tiempo. Y ahora que se habló de religión y de Santa Rosa, me acordé de San Martín de Porres. San Martino de Porres es el patrono de parrucchieri acconciatori en Italia, de todos los peluqueros y estilistas en Italia, desde hace mucho tiempo. Porque San Martín de Porres era el peluquero del convento. Entonces, ellos tienen una asociación muy establecida de peluqueros tradicionales, de mucho tiempo, personas ya mayores que se reúnen cada 3 meses en distintas ciudades italianas, invitan al cónsul, invitan al embajador ante la Santa Sede, y me sorprendió encontrar al lado del cenáculo, donde está la última cena, la cena de Leonardo, una capilla en la iglesia Santa María delle Grazie, una capilla dedicada a San Martín de Porres, donde se ve San Martín de Porres levitando en el altar, ¿no? Una pintura, y es un santo que lo sabemos canonizado en los años 60 por Pablo VI. ¿No fue Juan XXIII? Creo que fue Juan XXIII Juan XXIII. Bueno, ayer estuve en la tumba de San Martín de Porres por casualidad y me acuerdo que haber visto a Juan XXIII, al Papa. En fin, y no solo eso, ahora hablando de papas, acaba de hacerse la tumba del Papa Francisco en la iglesia Santa María Maggiore, una iglesia muy importante. Y me acuerdo mucho que siempre supe que el techo de Santa María Maggiore está hecho con oro del Perú. ¿Cómo así? ¿Cómo llega el oro del Perú ahí? Pues eran las deudas que tenía España por las expediciones, las conquistas a los banqueros italianos y a los estados pontificios. Entonces se pagaba con el oro del Perú. Así que está ahí. Y para una tercera edición, yo estoy vinculado a la música, hay mucho que se puede poner. Aquí hay expertos en la historia de Perú-Italia. El diccionario del profesor Bonfilio ha sido la Biblia para muchos diplomáticos peruanos que se fueron que sirvieron en Italia, ¿no? Nosotros decimos no vivir ni trabajar, sino servir en Italia. Y saber que hay 5 tenores peruanos que cantaron en el templo de la Liga Mundial, que es la Scala de Milán, ¿no? Empiezo con Alessandro Granda, que era un estibador, y en ese entonces la Scala fue bombardeada en la Segunda Guerra, entonces se trasladó al Teatro de Como, al Sociale di Como, y allí cantó, amigo de Mascagni y de grandes compositores, el famoso Luigi Alba, como le llaman en Italia, que tiene 96 años, vive en Milán, y debuta con María Callas, nada menos que en la Scala. Se imaginarán ustedes, Juan Diego Flores, que todos conocen, Ernesto Palacio, otro gran cantante que cantó, que ha hecho tantas grabaciones en Italia como Luis Alba, y el actual tenor Iván Ayllón,
que también se ha presentado. No es que cualquier país se puede vanagloriar de tener 5 tenores en la Scala de Milán, como el Perú. Perú parece que da especialmente tenores y no barítonos. Acá tenemos un gran barítono, dicho de paso, el Luis Llanesa, que va a dar un concierto el próximo miércoles, y me sorprende y me alegra mucho verlo aquí en esta presentación. Sí, claro, está al lado además de una gran amiga que es esposa de Alberto Campana, que es la embajadora de España, Olga Cabarga. Bienvenida, Olga. Y quería mencionar solamente a un compositor muy importante, Alejandro Núñez Ayauca, que vivió mucho tiempo en Milán, ahora vive, me parece, en Lugano. Y con él la Embajada del Perú en Roma y ante la Santa Sede y el Consulado de Milán hicieron muchas actividades. Una de ellas fue la Misa Andina, que es una gran obra que se presentó en la iglesia, la Santa Andrea de la Valle, la Tosca, y también se presentó en la iglesia de San Marcos en Milán. La iglesia de San Marcos en Milán es muy importante porque ahí Verdi dirigió el Requiem y estrenó el Requiem a su amigo Manzoni. Y en el claustro de San Marcos vivió Mozart, nada menos, durante 3 meses. Bueno, hay una presencia italiana. Yo quiero destacar esta presencia italiana en el Perú, que no es la migración que ha ido en los años 90, un poco por la crisis económica, por todo lo que ocurrió, sino la migración que fue antes, ¿no? El gran escultor Joaquín Rocarrey, por ejemplo, gran escultor que vive en Roma, que tiene una estatua de Garcilaso de la Borghese en Roma. Su hijo, Blas Roca, importante actor de cine italiano, ¿no? Casado o ya divorciado de la hija de la famosa Stefania Sandrelli, la gran actriz italiana. Está también Giampiero Solari. ¿Se acuerdan ustedes de Piero Solari, el famoso Piero? Bueno, el hijo Giampiero es un importantísimo dramaturgo y productor en Italia. Yo lo encontré nada menos que dirigiendo una gran producción en la Arena de Verona, en alguna de estas óperas que ponen al aire libre en el famoso Coliseo. Bueno, esta presencia, yo quiero destacar esta presencia musical, ¿no? del Perú en Italia, que ha sido muy interesante. Una vez llegó aquí i Solisti Veneti y tocaron una obra de un compositor italiano que vino al Perú y se quedó aquí, Cerruti, y lo tocaron como una especie de primicia en Lima. Yo quisiera pasar a los comentarios finales con nuestros invitados y, por supuesto, cualquier pregunta del público será muy bienvenida. No sé si César, puedes agregar algo. Sí, un poco para referirme a lo que yo más sé, que es el artículo que yo escribí sobre Santa Rosa de Lima. Quería aprovechar para rendir un homenaje al embajador Luis Solari, que fue mi jefe en Santa Sede y que sembró el germen por así llamarlo, la semilla de este artículo de Santa Rosa de Lima, cuando entre los años 94 y 97 me dijo: César, te darás cuenta que en esta embajada no hay mucho que hacer. Así que escribimos un libro que se llamó Perú, hicimos 3 ediciones, y naturalmente, siendo una embajada ante la Santa Sede, teníamos que hablar de un punto importante de contacto con el Vaticano, que eran los 5 santos peruanos. Y uno de ellos era Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, como ha dicho Hernando, el patrón de los peluqueros de Italia. Pero el ejemplo de Santa Rosa de Lima es una señal importante porque, siendo la primera santa de América, es una señal, una muestra del éxito de la comunidad, del éxito del encuentro de los dos mundos, escribiendo una santa del Nuevo Mundo que se hace efectivamente de moda en Italia. Y me acuerdo de la cacería impulsada por Solari con su ímpetu natural, de una foto que refleja esta importancia. Existe nada menos que un tiepolo en la iglesia de Zattere, en Venecia, de los padres jesuatos, Santa María del Milagro, un tiepolo que representa a Santa Rosa de Lima, a Santa Catalina de Siena y Santa Inés de Montepulciano. Y Santa Rosa de Lima recibe al niño Jesús de la Virgen María. Entonces, la importancia de Santa Rosa de Lima al centro de esta imagen nos dice nada menos que por uno de los grandes pintores del barroco y del rococó italiano, que es Giovanni Battista Tiepolo,
pintada por este gran autor, nos refleja la importancia y la popularidad de esta santa. Finalmente conseguimos la autorización reluctante de los curas a cargo de esta iglesia y tuvimos que comprar la foto. Esa fue la inspiración, y en Turín encontré una académica italiana que había desarrollado una conmovedora colección, conmovedora porque era prácticamente un periódico mural que ella lo llevaba a las escuelas, con las muestras artísticas de Santa Rosa de Lima en toda Italia y en el resto del mundo. Eso inspiró esta obra, este artículo que, como dice Hernando, refleja una muestra más de la comunidad, no solo religiosa, no solo espiritual, no solo política, sino también de la comunidad humana que existe entre nuestros países. Y ese creo que es el mensaje que atraviesa todo el libro, la comunidad humana, las mutuas influencias, y cuando hablamos ya del tallarín verde, no hablamos de un plato italiano ni un plato peruano, hablamos sencillamente del tallarín verde. Tallarín, dicho sea de paso, es la forma en que la pasta se denomina en el norte de Italia, tallarín. No, tallarín, que significa cortado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y finalmente, ya que tenemos un ratito más, otra intervención, solo para recordar uno de los artículos que me llamó la atención, el artículo de Andrea Grenier, cuyo título es La inmigración italiana exitosa, successi, ¿no? Y efectivamente cuenta los casos de familias italianas que todos hemos escuchado hablar de ellas, Nicolini, Batilana y Gino Salocchi, que fue un florentino que vino a principios de los años 20 a hacerse cargo de la banca italiana de Lima, y que luego sus descendientes han sido directivos de la Cámara Comercial de Italia. Su hijo Geri, su nieta Beatrice. Y a mí me emocionó mucho porque el Geri Salocchi es casado con Ilaria Chavati, que fue mi profesora de italiano cuando yo tenía 15 años y que ahora es conocida por su fantástica joyería. Y aquí viene el punto. Es una joyería que se inspira, Ilaria se inspira en los diseños antiguos andinos que ella ve en sus viajes y que le traen además a Lima estas joyas que ya nadie quiere porque son viejas y además son andinas. Inspirada en estas formas que ella no había visto antes, es que comienza a trabajar y a producir estas maravillas que hoy conocemos. Igualmente, un italiano, italo-peruano, que no hemos mencionado, Stefano Varese, el intelectual, autor de La sal de los cerros, explorador como nuestros ancestros Vespucci, Colón y Pigafetta, que pasa mucho tiempo en la Amazonía y escribe finalmente La sal de los cerros. Ahora, ¿por qué viene Varese? ¿Cuál es la conexión con la joyería? Porque él viene al Perú porque su familia, no sé si es dueña o trabaja en la joyería Vasco. Y la historia de la joyería Vasco es muy parecida a Hilaria, porque son joyas inspiradas en joyas peruanas. Otra vez vemos ahí ese proceso de transculturación, ¿no? En el que hay un intercambio en el que todos nos enriquecemos. No hay una sustitución, hay intercambio y hay creación de algo nuevo. Y todo eso me hizo pensar, ahora escuchándolos a todos, que en realidad este libro es una evidencia de que nos estamos acercando a ese mandato del Papa Francisco, que es asumir el desafío de ser uno en nuestra diversidad y en nuestra diferencia. Gracias. Muy bien dicho, debo decir, y gracias a todos. Gracias, Alberto, porque tu presentación ha sido
de español de origen perfecta sobre Italia-Perú y muy lúcida, un enriquecimiento real. Gracias, acaba ahora mi buen amigo Hernando de hablar sobre música y ópera. Y cuando se habla de ópera es muy difícil no hablar de Italia, la mayoría de la producción de la ópera es italiana. Tú has mencionado también Mozart, y Mozart también ha hecho un libretto en particular, Le nozze di Figaro, en italiano, y era austriaco. Entonces tiene un montón de ópera italiana y la temporada aquí al Teatro Municipal va a ser sobre la ópera italiana principalmente. Claro, sí. Y ahora pero tenemos aquí la presidenta del Festival Grande, Fiorella Simeone, que también es, ¿cuántas ediciones ahora? 16 ediciones. Entonces, un montón de años de ópera italiana. El año pasado, mi primera vez por el Festival Grande fue la Bohème con Ivana Ion. Y este año es la Madame Butterfly. Entonces, Vale en Perú, exactamente, es increíble. Tú lo has recordado antes en tu oficina, que es esta mención particular sobre Perú. Entonces, en la Madame Butterfly, que es una ópera de Puccini conocida para todos. Entonces, es verdad cuando se dice que la italianidad permea el Perú, es verdad también que la peruanidad permea la Italia. Entonces son parte verdaderamente del mismo. Y el 30 de mayo vamos a ver aquí un mi querido amigo, maestro Evelino Pidó, que es el director de los Wiener Philharmoniker. Es una de las únicas orquestas al mundo donde es la orquesta que elige el director y no el contrario. Y va a ser aquí mi ospite, ma también con Miguel Nicolini y con todo el equipo de la ópera italiana. Vamos a hacer un concierto dedicado enteramente a la música italiana, como homenaje naturalmente al Teatro Municipal del Perú. Entonces, todo es verdaderamente visual, es difícil no hablar. Y sobre los santos, son muy notos, Santa Rosa, San Martín de Porres no me toca particularmente por obvias razones, pero es verdad cuando te dice que es no, dei parrucchieri italiani, que es entonces muy importante. Gli acconciatori, que es una profesión muy importante en Italia, tal vez, pero no es mi caso, pero puedo decir por ustedes mucho. Entonces, muchísimas gracias encore una vez, una ocasión única. Matien, creo, esto depende también de los autores, la posibilidad de una tercera edición. Se va requiriendo nuestra historia día a día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Solamente antes, la palabra, el frase vale un Perú. Se sigue diciendo en Italia, las generaciones mayores, y está en dos óperas, está en Madame Butterfly y está en Così fan tutte. En Così fan tutte de Mozart, Questo medico vale un Perú, está en El viaggio a Reims de Rossini, cuando en un momento hablan hacen una imitación del español, del representante de la monarquía española que va a la coronación de Carlos X en Reims, y en realidad hacen una especie de parodia de todos los que van a esa coronación, al ruso, al alemán, al tedesco, al español, al austriaco, en fin. Y el español se ufana como buen español, y eso nos ha llegado a todos. Aquí nosotros también se afana de sus ancestros, de sus apellidos, y de sei perle grossi come noci, sei perle del Perú, y 6 perlas gruesas como nueces, 6 perlas del Perú. O sea, el Perú está presente y no solo en Italia y aquí. Mi último puesto diplomático fue cónsul en San Francisco, gracias a una decisión del entonces canciller de la República aquí presente, de origen también italiano, y descubrí que había 3 ítalo-peruanos que hicieron muy importantes en San Francisco. Uno, el que funda el banco de crédito, que se llama Banco Italiano, que se va a Estados Unidos y funda el Bank of America, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, lo funda un ítalo-peruano que viene de Lima. La famosa fábrica de chocolates la gran fábrica de chocolates que acabo de perder, estoy ya en Ghirardelli,
Ghirardelli. La gran fábrica de chocolates la hace un ítalo-peruano, casado con peruana, que empezó la fábrica de chocolates aquí en La Punta, donde hay muchos italianos, y decide inteligentemente mudarse a California, donde hace un imperio del chocolate. Hoy día la fábrica ya no es de ellos, la vendió otra gran multinacional, pero Ghirardelli está en el Museo Ghirardelli en San Francisco, que vienen del Perú. Y el tercero, esto fue una cosa muy divertida, ¿se acuerdan ustedes de Nancy Pelosi, la que fue presidenta de la Cámara en Estados Unidos? Bueno, resulta que ella es representante de San Francisco y el esposo es de San Francisco, se llama Paul Pelosi, ella tiene el apellido del esposo, a quien pude conocer porque en las reuniones del cuerpo consular él asistía a más de alguna, y me decía él, a mi padre le decían el peruano, el peruviano, the Peruvian en San Francisco. ¿Por qué? Porque el padre migró primero aquí, estuvo también en Argentina, y de aquí se fue a California, llega a California con un pasaporte peruano, porque el italiano lo había perdido y tuvo que hacer todo un trámite para recuperarlo allá, y todos sus amigos en Italia le decían el peruano al padre, el suegro de Nancy Pelosi, ¿no? Yo sé, luego después me contaron algunos colegas que Nancy Pelosi hizo algunas gestiones en el consulado en Washington, nuestro consulado en Washington, para obtener algunos papeles de esa historia. Yo quiero, Alberto. Sí, director, muchas gracias. Voy a referirme brevemente a dos puntos. Uno, el primero, que no es una omisión, sino deliberadamente lo dejé para una postilla final, que es referido a en esta conversación que hemos tenido esta mañana sobre la presencia italiana en el Perú y la presencia peruana en Italia, es referido a nuestra comunidad, numerosa comunidad peruana en Italia, que supera los cientos de miles de peruanos en la República Italiana. Y quisiera referirme desde un enfoque sociológico a lo que representa esa comunidad peruana en tu país, querido Maximiliano, en un momento tan difícil como de los últimos tiempos, donde el tema migratorio tiene tantas aristas que tienen enfoques incluso negativos y esto. La presencia de la comunidad peruana en realidad es una presencia que lleva y que refleja en Italia lo que es la cultura peruana, la coincidencia que tenemos desde el punto de vista de raíces culturales, nuestra forma de organización familiar, que hace que nuestra comunidad italiana, como muchas otras comunidades en el exterior, peruanas en el exterior, y tengo acá a César, que ha sido 5 años cónsul en Turín, es una comunidad que se ha adaptado muy fácilmente y que ha sido acogida muy positivamente. En la historia que relata, Jorge se llama el personaje, ¿no? Javier, en su adaptación, que él va por 3 años, pero al final termina ya quedándose ahí, refleja esas facilidades que tuvo para estudiar, para convalidar sus estudios de ingeniero y que le hicieron que estudie. Es un reflejo de esa recepción buena que hay hacia el peruano, a diferencia de otros casos que suceden, y la facilidad con que él se integra. Él fue con la decisión de volver al Perú, pero luego encuentra una segunda patria, como él dice, en un segundo. Entonces, ese es un aspecto que creo que tenemos que rescatar, la muy positiva presencia peruana en Italia, y que además a título de nombres incluso es ida y vuelta, porque tenemos en la propia selección peruana hemos tenido a Gianluca Lapadula, que era, digamos, el ejemplo viviente de esta cercanía entre las dos naciones, ¿no? Por último, y para no quitar más tiempo, efectivamente, César, Santa Rosa de Lima es una expresión religiosa, pero sobre todo cultural muy importante. Yo quisiera mencionar que el impacto que tuvo la elevación a los altares, a la santificación de Rosa de Lima a inicios del siglo XVII, representó un boom realmente en Europa. No sé, en términos artísticos sería como la aparición de Madonna en su momento acá, ¿no? Y esto llevó que, por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad importante del sur de Holanda, que tuve la suerte de visitar porque era cónsul, se llama Sittard, en casi frontera de Holanda con Alemania y Bélgica, Santa Rosa de Lima
a inicio del siglo XVII, como repito, tuvo protagonismo por una historia que es muy bonita. En esas épocas asolaba la peste en Europa. Entonces la peste avanzaba y el párroco del pueblo, de la ciudad, el párroco dominico, dijo, bueno, esta nueva santa que acaba de ser santificada, Santa Rosa de Lima, tenía tal impacto, dijo, invoquemos a ella y pidámosle su protección. Efectivamente, hubo unas actividades, se invocó ahí al pueblo, la peste pasó por toda la zona y el impacto fue prácticamente nulo o mínimo. Gracias a ello fue declarada patrona de la ciudad y hasta hoy, todos los meses 30 de agosto, hay una celebración que con diferencias pequeñas, mayores o menores, incluso la composición de las personas, es como estar en una fiesta patronal en cualquier pueblo de nuestro Perú, con bandas de músicos, mercados, comida y todo eso. O sea, como el Santa Rosa de Lima se convirtió en un elemento tal. Pero además aún, ya yendo a la preocupación de César, simplemente decirte que tenemos proyectado, si no me permite, si no me equivoco, Enrique, en octubre de este año tendremos la colocación de la estatua de Santa Rosa de Lima en los jardines pontificios, justamente respondiendo a esta presencia. Gracias. Gracias, Alberto. Antes de pasar al brindis y a recibir nuestro regalo, quiero pasarle el micrófono al embajador Mazzanti. Muy rápido, tranquilos, muy rápido. Pero porque hemos hablado muchísimo de historia, claramente, pero tiene la modernidad. Y la modernidad peruana en Italia es Ernesto Palacio, que acabo de encontrar ayer con ella, a la Madame Butterfly, que está allá, y es el director también, el superintendente del Festival de Rossini a Pesaro. Entonces, una institución muy importante musical italiana, donde Juan Diego Flores y todos los otros son siempre allá, Iván Ayón. Y una cosa muy actual, todos conocen Yannick Sinner, el número 1 del tenis al mundo, que es italiano como ustedes. El entrenador de Yannick Sinner, la novia, se van a casar en unas semanas, es peruana. Entonces hemos preparado todo también, porque sí, la fidanzata, la novia es peruana. Entonces del entrenador de Yannick Sinner, no de Yannick Sinner, del entrenador de Yannick Sinner. Pero el entrenador es la cosa más importante por un deportivo, entonces es muy importante, increíble, pero donde se vas tiene italianidad, donde se vas tiene peruanidad también. Muchas gracias. Por favor, algún comentario, alguna pregunta. El ministro Daniel Roca, director de Privilegios e Inmunidades, que ha estado muchos años en Roma y gran aficionado a la ópera, quiere dar unas palabras. Gracias. No, muy brevemente, recordar que el más grande músico, el más talentoso músico italiano que fue Giuseppe Verdi, compuso la ópera Alcira, que es la historia de una princesa inca. Nada más. Y déjeme, gracias, Adelier, agregar, Verdi hizo no solo una, hizo dos óperas con el tema del Perú. Una es Alcira, que sucede en Lima en el siglo XVI, en el Seicento Alcira, y el libreto es una obra de Voltaire, nada menos. Voltaire es el que escribe el cuento, Alcira a los americanos, y Verdi hace la música, y me parece que Ghislanzoni hace el libreto. Y hay otra ópera que trae mala suerte, que no hay que pronunciarla mucho, la voy a pronunciar ahora solo una vez, La Forza del Destino, una famosísima ópera. El protagonista principal es un peruano. El personaje protagonista es un peruano, nada menos que Don Álvaro. Entonces, para que vean la presencia, Verdi hace un homenaje al Perú en dos óperas, no solamente en una, ¿no? Bueno, Atahualpa es una obra de un milanés que está en el libro, Enrico Pasta, y el libretista es nada menos que Ghislanzoni, el mismo libretista de la Ida, ¿no? No es, de Alcira es Camarano, Salvatore Camarano, el libretista, no es Ghislanzoni. Ghislanzoni es de Aida y de Atahualpa, y que es una ópera que se ha hecho en versión de concierto aquí en Lima. ¿Alguna otra intervención, por favor? Bueno, muchas gracias por estar aquí masivamente en este evento. Ya es hora casi de
de almuerzo y podemos pasar a un brindis y a recoger el libro, por favor. Prometo una tercera edición donde va a estar la historia de cómo el cónsul del Perú en Turín, César Jordán, le dio la partida de nacimiento a Gianluca Lapadula.